Comenzar a trabajar con el tema de medidas, tema sumamente importante en el trabajo experimental. Bien, lo que les estoy mostrando es una regla y en la escala de la regla existen números inscritos que nos están indicando determinado tipo de cosas. Por ejemplo, al final de la regla, el mayor número, el 50, se refiere a una característica del instrumento que ustedes recordarán que se denomina alcance del instrumento. Por otro lado, hay distintas subdivisiones, por ejemplo, algunas son más grandes, como las que están indicadas entre los números que están inscritos en la regla, el 1, 2, 3. Esas separaciones nos indican una unidad de longitud que se denomina centímetro, pero además hay otras subdivisiones entre esas marcas, y la mínima separación entre esas subdivisiones es lo que se conoce como apreciación del instrumento. No obstante, cuando se realiza una medida, uno puede llegar a hacer estimaciones entre dos marcas que no están indicadas en el instrumento, y ese es el límite que nosotros tenemos para efectuar una medida. Por ejemplo, si yo quiero medir la longitud de un objeto, vamos a hacerlo en este caso con un palillo, la longitud del palillo, hay algunas cosas que se deben tener en cuenta. Nosotros, cuando estamos efectuando esa medida, si nosotros queremos hacerla de la mejor manera posible, tenemos que darnos cuenta de que hay determinadas limitantes, por ejemplo, las características del propio objeto. Este objeto no es, si yo quiero poner la regla del cero de la regla, por ejemplo, voy a tener ciertas dificultades para indicarlo porque este objeto no está perfectamente definido. Por otro lado, si me fijo quiero hacer la medida, por ejemplo, en este caso mirar en qué marcas se sitúa el otro extremo, voy a ver que en general yo puedo apreciar acá que está entre el milímetro 6 y el milímetro 7. De todas maneras, eso depende de la medida realizada, depende de quién la hace. Es decir, si la persona es experimentada, no es lo mismo que si la persona no lo es, y además varía con otras características que puedan tener las personas también, ¿no? Distintas capacidades de observación. Es decir, la medida no es una cosa que sea que nos pueda dar un valor exacto, ¿sí? Este tipo de instrumentos son instrumentos con escala. Fíjense, por ejemplo, acá tengo otro, este es una probeta, acá también estoy midiendo otro tipo de magnitudes, en este caso estoy midiendo la capacidad, y como se puede ver, el instrumento tiene también un alcance, en este caso sería de 100 mililitros, ahí está inscrita la unidad de medida, y bueno, uno tiene que hacer operaciones para darse cuenta cuál es la apreciación. En este caso, por ejemplo, puedo ver que hay 10 espacios entre dos marcas grandes, donde entre las dos marcas grandes la capacidad es de 20 mililitros, quiere decir que esta probeta tiene una apreciación de 2 mililitros. De la misma manera, uno puede encontrar otras características en otro tipo de instrumentos. Estos dos que acabamos de ver son instrumentos donde se muestran las indicaciones mediante una escala. Este tipo de instrumento que les estoy mostrando acá es un instrumento digital. Pero sin embargo, ustedes pueden apreciar que en las propias inscripciones que existen en el instrumento les muestran esas características que estábamos hablando antes: la apreciación, 0,1 gramos en este caso, y el rango, que son de 500 gramos. Los instrumentos digitales tampoco son exactos, es decir, fíjense, por ejemplo, si yo quiero medir la masa de un objeto, como este portapesas que les estoy mostrando ahora, a ver, acá. Fíjense que ese portapesas, ahí se indica, dice 5 gramos. Este otro que les estoy mostrando acá también es de 5 gramos. Sin embargo, fíjense lo que sucede cuando yo pongo esos portapesas y quiero medir su masa. En este caso, tengo la primera medida, me da 5,0 gramos, ¿sí? Fíjense qué pasa si pongo el otro portapesas. Me indica 5,2 gramos. Como ven, la indicación que pueda tener, indicando, por ejemplo, en este caso
la medida que pueda tener lo que estoy haciendo, no lo puedo hacer directamente con una inscripción, sino que tengo que tener en cuenta las características anteriormente mencionadas.